En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Hoy ya termina la 22ª semana del tiempo durante el año. Nos vamos acercando al final del año litúrgico. Ya mismo estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Dado que hoy no celebramos ninguna solemnidad, ni fiesta, ni memoria alguna, podríamos dedicar esta meditación a la memoria de Santa María in Sábato, Santa María en el sábado. El sábado, como les he dicho tantas veces, es un día dedicado con gran fervor a nuestra Madre. Amén de que siempre es pertinente y edificante hablar de María. Sin embargo, a fines de la semana pasada se verificó un hecho importantísimo para nuestro crecimiento personal, para nuestro avance en el conocimiento del Evangelio y para entendernos mejor individual y colectivamente. Algo que estamos viviendo y que nunca habíamos imaginado. Me refiero, como interpretación de esta realidad no imaginada, a la publicación por el señor arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, de una carta pastoral importantísima. Su título expresa perfectamente su contenido y su propósito. Se titula Puerto Rico, pandemia y elecciones generales 2020, un llamado a la reflexión y al diálogo. Esta es la segunda carta pastoral de Monseñor Roberto durante este tiempo crítico, durante esta situación límite que nos ha tocado vivir. La primera apareció el 19 del pasado mes de marzo en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen. Su título también incluyó una referencia al virus, la fe, la esperanza y el amor en los tiempos del coronavirus. Posiblemente hoy no nos dé tiempo para completar la exposición y el análisis de esta carta pastoral, razón por la cual probablemente tengamos que continuar en la meditación del próximo sábado. Las cartas pastorales que escribe el arzobispo de San Juan de Puerto Rico parecen tener una fórmula que las convierte en documentos que invitan realmente a la lectura. Yo diría, en primer lugar, que están escritas con el lenguaje de un hombre culto que sabe cómo hablar a la gente más sencilla. Hace unos sábados recordábamos a San Alfonso María de Ligorio y decíamos precisamente que ese hombre tan sabio, San Alfonso, que era uno de los eruditos más grandes de su tiempo, podía hablar con sencillez a los menos sabios, a los menos cultos. Pues estas cartas de Monseñor exhiben algo de eso. En segundo lugar, sus palabras y el hilván del contenido te meten en el texto y ya no puedes salir de él hasta que no terminas la lectura. Nunca te encuentras con una piedra que interrumpa la comprensión o el interés por continuar con la lectura. También el contenido de las cartas, de estas cartas pastorales de Monseñor, está perfectamente apegado al corazón y a la enseñanza de los papas. Por eso fomentan la comunión de los lectores y de las lectoras con la vida y el magisterio del Santo Padre. Este servidor, por expresarlo de alguna manera, pienso personalmente
que cada vez que termino de leer una de estas cartas me siento como más católico. Integra esta carta y las cartas de Monseñor en general perfectamente en la exposición el magisterio social de la Iglesia con el crecimiento personal, con el crecimiento espiritual. Nunca llega a ningún extremo en el que alguno de esos dos componentes resulte lesionado. Y así tiene que ser, pues en la doctrina social de la Iglesia no hay un solo punto que exista solo y sin ninguna referencia a la buena noticia que es Jesús. De ahí que resulte tan natural que en la carta que hoy examinamos, su autor nos hable en uno de sus epígrafes de política y santidad, que la realidad nos presenta esos dos conceptos como si fueran conceptos que se excluyen mutuamente, pero no. Él nos habla de política y santidad como algo que es posible, como una combinación posible. Razona que quien vive conjuntamente la política y la santidad convierte la política en caridad. Y entonces afirma lo siguiente: quien vive la caridad política, o sea, vive en la política, vive la ciudad de Dios, amando la verdad, sin egoísmo, sin corrupción, buscando el bien común de su pueblo dentro de un desarrollo noble y sostenible. Es una carta pastoral, o sea, el documento es una carta pastoral, y lo digo, sé que es una redundancia porque su título es carta pastoral, o su, digamos, su género es carta pastoral, pero es verdaderamente pastoral porque contiene el mensaje de un pastor que sabe quiénes son y cómo son las ovejas de su rebaño, sabe cómo reaccionan individual y colectivamente. Y este pastor ha tenido una experiencia que le ha conmovido y quiere comunicarla, a la vez que da un primer paso para que las ovejas comiencen a caminar, a que esas ovejas comienzan a caminar detrás de él. El conocimiento que tiene de su rebaño lo tiene por dos razones distintas. Porque está dotado por el mismo Espíritu Santo que aleteó y transformó a los apóstoles en aquel primer Pentecostés que ocurrió en el cenáculo. Y porque es un sociólogo altamente entrenado que sabe estudiar el comportamiento colectivo y por tal razón sabe que también debe fijarse en los comportamientos individuales. Las cartas pastorales de Monseñor Roberto, igual que todos sus escritos, homilías y alocuciones, destilan un profundo amor a la Iglesia y a la nación puertorriqueña. Él se siente un hijo de la nación puertorriqueña. Podemos encontrar más notas y hablar algo más de las cartas en general, pero ya prefiero entrar directamente en el análisis del documento que hoy nos ocupa. El título de la carta parece no expresar ni toda la extensión ni toda la riqueza de su contenido. A primera vista se nos exhibe limitado al problema de la pandemia y al tópico de las elecciones de noviembre próximo.
Pero cuando lo pensamos con mayor detenimiento y atención, sí podemos advertir que el título abarca todo el contenido, la pandemia y las elecciones. En esos dos términos, pandemia y elecciones, está contenido todo lo que se dice en la carta y está resumido todo lo que se dice en la carta. Veamos. La pandemia de la que habla el título incluye ciertamente la causada por el COVID-19, pero no se queda ahí, sino que aprovecha perfectamente la etimología y el sentido general de la voz pandemia, que se refiere a una enfermedad de un pueblo entero que sufre múltiples males. Eso es lo que significa la palabra pandemia, desde su origen griego. Pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo. O sea, una enfermedad de todo el pueblo. Esta pandemia, nos dice Monseñor, esta pandemia, los huracanes, los terremotos, y yo añado, y sus réplicas, las tormentas, la desigualdad económica, la violencia intrafamiliar y de género, nuestro destino patrio y sobre todo el virus de la corrupción que nos acecha y ahoga, son problemas y responsabilidades de todos y todas. Está recogido ahí. Eso es como una especie de retrato de la realidad tan amarga que vivimos. El segundo elemento del título, que también tiene una significación extensísima, es la elección general de noviembre de 2020. Es una noción muy extensa porque una de las ideas principales de la Carta es que Puerto Rico tiene futuro. Esa es una de las notas de esta carta en particular, es su optimismo, manifestarle a su grey, a su rebaño, que Puerto Rico tiene futuro, es una visión positiva. O sea, que no estamos condenados a la muerte, sino que tenemos el futuro de la resurrección. De la resurrección, no solamente que nos abrirá la puerta a la vida eterna, sino también la resurrección que puede haber en la realidad que es Puerto Rico, de un Puerto Rico que es parte de la historia. Es una noción muy extensa porque una de las ideas principales de la Carta es que Puerto Rico tiene futuro, como he dicho. Este futuro necesita que la Comisión Estatal de Elecciones realice procesos de una imagen limpia y totalmente despejada de dudas. Resulta muy notable que Monseñor, y esto es muy propio de los documentos que versan sobre la doctrina social, resulta muy notable que Monseñor ni se preocupe tanto por lo que ha ocurrido en el pasado inmediato, ni pida la cabeza de nadie, porque eso no hace falta. Lo que se necesita es que los errores no vuelvan a cometerse. Lo importante no es el pasado, lo importante es el futuro. Es verdad que si no conocemos el pasado, no podemos entendernos adecuadamente, pero tampoco hay que perder tanto tiempo tratando de entender. En la medida que nuestro presente se afana por enumerar y entender los sucesos que no entiende, la mayoría de las veces porque no hay voluntad de entenderlos, está sacrificando el tiempo del futuro. Mire, así por ejemplo, nuestro futuro tiene que empeñarse, un ejemplo, podría tomar cualquier otro de los males que vivimos, pero tomo el ejemplo de la desaparición de la pobreza en nuestro medio. Puerto Rico tiene que luchar por la desaparición de la pobreza.
Existen diferencias abismales entre los muchos bienes que manejan solo unos pocos y la pobreza, que es una condena para muchos de nuestros hermanos y muchas de nuestras hermanas. Lo importante es acabar con esa pobreza. No lo es tanto el estudio ni la historia de la pobreza en nuestro país. Hayan sido las razones que por más de 5 siglos hayan sido, el esfuerzo hay que hacerlo ahora. El esfuerzo hay que hacerlo ya. Y no necesitamos ideologías ni partidos que nos libren de la pobreza. El Evangelio de Jesús es suficiente. Sin embargo, las urnas nos ayudan a implantar la igualdad sin derramamientos de sangre y sin propiciar una pobreza todavía mayor. Por eso, hablar de las elecciones del próximo noviembre es hablar de una de las garantías de nuestro futuro. Conviene en este punto que nos planteemos nuevamente qué es la doctrina social de la Iglesia, o magisterio social, o enseñanza social. Puede llamarse de varios modos. Lo importante no es la etiqueta, sino el contenido. Lo que más importa es que no olvidemos que el Evangelio no se proclama en el templo para que solo allí alumbre y tenga vigencia. Tampoco hay que olvidar que el Evangelio de Jesús no solo debe alumbrar nuestras casas y que nos ayude solo en nuestras casas a vivir tranquilos en ellas. No. El Evangelio, las palabras de Jesús, que es la palabra del Padre, deben ayudarnos a examinar toda realidad personal y toda realidad social. De ahí que la doctrina social de la Iglesia no exista para proponer estrategias concretas ni para entremeterse en la vida política de una sociedad. Por eso, en la carta pastoral que ahora meditamos, no hay propuestas de quién deba o quién no deba ocupar un cargo. Tampoco nos orienta en cuanto a qué partidos debamos votar. La doctrina social de la Iglesia no se mete en eso. Lo que hace Monseñor, igual que cualquiera que estudia y practica la doctrina social de la Iglesia, es que ve la realidad, la mira, y aunque la mire con dolor, también lo hace con el sosiego que necesita para comprenderla y explicarla. Y luego que ha visto la realidad, la juzga, es decir, la compara con la realidad que el Evangelio requiere y nos orienta, ¿verdad? ¿Qué es el juicio? Bueno, pues lógicamente el juicio es la comparación de los conceptos, comparar unos conceptos con otros. Pero ya cuando entramos en una dinámica de enjuiciar lo que veo, entonces tengo que comparar lo que veo con la idea, con la luz que me brinda el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, una vez comparo y veo si son iguales, si son diferentes, si se están acercando, si se están alejando, qué tengo que hacer para que se acerquen más, qué tengo que hacer para detener el alejamiento. Todo eso es parte del juicio, y entonces actuar. Y ese actuar, esa conducta, es la que se espera del hombre de fe, de la mujer de fe. Es decir, de un hombre cristiano, de una mujer cristiana. Ver, juzgar, actuar. Esa es la metodología del magisterio de nuestros papas y de nuestros obispos. Con esta explicación
concluyo la meditación de hoy. La semana próxima nos detendremos en los aspectos más concretos de este regalo tan hermoso que nos ha hecho el señor arzobispo. Durante esta semana tengamos por tarea espiritual preguntarnos qué sabemos de la doctrina social de la Iglesia. Tengo en mi casa un libro tan importante como el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Cuando me acerco a la palabra, además de preguntarme asuntos relacionados con mi crecimiento espiritual, que siempre debo hacérmelas, siempre hay que hacer eso, pero también me pregunto por las repercusiones sociales de la palabra de Dios. ¿Qué cosas he visto durante estas últimas semanas que me hayan dolido porque son consecuencias de la injusticia social? Y finalmente preguntarme qué puedo hacer para aliviar el dolor que causa la injusticia. Oremos. Te agradecemos, Señor, desde lo profundo de nuestros corazones, el regocijo que sentimos por esta carta pastoral que nos envía nuestro arzobispo, padre y pastor de esta arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Permite, oh Dios, que nos capacitemos para entender la doctrina social que nos enseñan el Santo Padre y los obispos. Ayúdanos a que no caminemos sin ansias de entender la realidad y que no seamos indiferentes ante el dolor del prójimo. Conviértenos, te lo suplicamos, en agentes comprometidos y eficaces de tu Evangelio. Bendice, Señor, al Santo Padre y a todos los obispos de la Iglesia. Te lo pedimos por Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Única ruta a seguir, sígueme, soy amiga, que con amor debes compartir. Oigo tu voz en la calma de mi oración. Oigo tu voz en el pobre que me pide pan. Desde tu cruz tú me pides mayor compromiso. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy el
haré más dar que recibir. No hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir, más que tu amor. Olvidándote pierdo de vista. Grita, Señor, aún más fuerte que te pueda oír.